¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al en vivo. Qué bueno que se están conectando. Entonces, la clase de hoy día vamos a hablar un poco de semejanza, ¿ya? Y voy a anotarle un problema que saqué justo del libro y dice en la figura, a ver, ese pluma está bueno. En la figura me dice que la recta L1 es paralela con la recta L2 y a partir de eso determina la medida de BC, ¿ya? ¿Y cuál es la figura? La siguiente. Acá tengo una recta L1 y una recta L2. Estas son paralelas, ya, esta se proyecta hacia abajo y la información que me da el problema es que este vale 3, este es A, este es B, este es B, este es D, esta intersección, los vértices, ¿ya? Después este vértice es C, este vértice es E, ¿ya? Este vale 3, este vale 4, este pedacito, ¿ya? BC, todo esto en el libro sale que vale 2x menos 1 y la parte de abajo, el segmento S mide 2x más 6. Ya. Sale L1 y L2. Entonces, fíjese que usted se va a enfrentar a este tipo de preguntas en la PSU, con letra, sí o sí, ¿ya? Entonces, la pregunta es, en la figura, estas dos son paralelas. Cuando esas son paralelas, el teorema particular de Tales me dice a mí que se generan trazos proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, si la condición me dice que algo son paralelos, entonces se forman trazos proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, y se me van a formar, entonces, al tener un triángulo, si usted tiene un triángulo, ya, aquí tengo un triángulo, y ese triángulo es cortado por una recta que es paralela a uno de los lados, por ejemplo, ese triángulo va a ser cortado por esta recta L1, y esa recta L1, si es paralela a uno de los lados, entonces se me forman proporciones ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque usted puede encontrar un triángulo chico y un triángulo grande, ¿ya? Y la base de esto, y me dice que estos dos van a ser semejantes, ¿ya? O sea, el triángulo chico, triángulo 1 con el triángulo 2, van a ser semejantes. Pero ¿qué significa que en matemáticas dos figuras sean semejantes? Que tienen sus ángulos que valen lo mismo, ese ángulo vale alfa, quiere decir que este vale alfa y este vale alfa, ¿de acuerdo? Y sus lados son proporcionales, ¿ya? Fíjese que si este ángulo vale alfa, este ángulo vale beta. Si esta recta yo la traslado hacia abajo, este ángulo también vale beta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estas son paralelas. Ya esa información es súper importante. Y si este ángulo vale gamma, este ángulo de abajo también va a valer gamma. Porque matemáticamente yo estoy haciendo una traslación de estas, como son paralelas, significa que este ángulo mide lo mismo, tienen igual medida. Entonces, cuando yo hablo de algo semejante, que es súper importante, semejante, tengo que saber que los ángulos son congruentes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que sean congruentes? Que tienen igual medida. Este ángulo vale alfa, este también vale alfa, ¿de acuerdo? Y si yo desgloso en el triángulo 1 y en el triángulo 2, este vale lo mismo. Este vale beta y este vale beta. Y este ángulo vale gamma y este también vale gamma, ¿ya? Entonces, cuando tengo dos figuras que son semejantes, los ángulos son congruentes y sus lados homólogos proporcionales. ¿Pero qué significa los lados homólogos proporcionales? Fíjese que yo voy a encontrar los lados homólogos de la siguiente forma. Si es que este lado va del ángulo alfa al ángulo gamma, va a ser homólogo con el que va del ángulo alfa al ángulo gamma. ¿Se entiende? Estos son homólogos. ¿Qué otro más es homólogo? El ángulo que va desde alfa a beta es homólogo con el que va de alfa a beta. Son homólogos. El ángulo que va desde beta a gamma es homólogo con el que va de beta a gamma. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted dice y le pone letras, por ejemplo, a este triángulo,
ponemos letra vértice, el vértice A, B, C, y acá D y E. Entonces nosotros decimos, ya, el triángulo grande, ya no se confunda, este es C. El triángulo grande tiene medidas A, B, C. A, B, C, ¿de acuerdo? Y el triángulo chico tiene medida A, D y E, ¿de acuerdo? Hasta ahí lo único que hice fue individualizar el triángulo con los nombres. Se supone que usted en un vértice tiene que poner la letra con mayúscula del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese que si este lado, el AE, ¿con cuál lo voy a comparar yo? Ese lado AE lo voy a comparar con el AC de acá, ¿de acuerdo? Entonces, este AC, el AE, lo voy a comparar ¿con quién? Con el AC de acá, ¿ya? Porque son homólogos. ¿Qué significaba que son homólogos? Que va desde el ángulo alfa al ángulo gamma y acá también, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar primero el triángulo 1 con el triángulo 2. Quiere decir que acá arriba de la proporción voy a poner los lados del triángulo 1 y abajo los del triángulo 2 que sean homólogos. Ya. Después voy a tener el lado, por ejemplo, el DE del triángulo 1, el DE del triángulo 1, ¿y con quién es semejante? Con el BC, ¿ya? Con el BC. Y fíjese que de esa forma yo puedo generar una proporción, ¿ya? En este caso del problema, nosotros identificamos lo siguiente. Identificamos que si este es el triángulo chico, el que tiene medidas 4 y 3, fíjese que va a ser mi triángulo chico, ¿ya? Este tiene 3 y 4. Vamos a identificar que este ángulo vale alfa y este ángulo vale gamma. Vamos a ponerle alfa y gamma. Y el triángulo grande que vamos a ver acá, fíjese que va a tener ¿qué medidas? Va a tener todo ese que es grande, ¿de acuerdo? Va a tener desde A a C tengo 3 más 2x menos 1. O sea, tengo 3 más 2x menos 1. O sea, en general, ¿cuánto vale todo eso? Vale 2x más 2. 2x más 2. Porque el 3 le resto 1 y me queda 2, ¿de acuerdo? O sea, el triángulo chico tiene medidas de alfa a gamma 3 y el triángulo grande, en este caso, de alfa a gamma, que es 2x más 2. ¿Ya? Y el otro lado, que sería el 4, y acá ¿cuál sería? En este caso sería 2x más 6. Entonces, con esa información yo voy a comparar y voy a decir, voy a comparar en orden los del triángulo chico con el triángulo grande. Entonces, ¿qué medida voy a poner? Entonces, si pongo este 3, ¿con cuál tengo que compararlo? Con el 2x más 2. ¿De acuerdo? Triángulo chico con el triángulo grande, con sus lados homólogos correspondientes. Después, este triángulo, este lado que es del chico, vale 4, o sea, lo pongo arriba, 4, y abajo 2x más 6. Y ahí yo tengo primero la proporción. Esta es mi proporción. Cuando usted cacha la proporción, entonces entiende. ¿Pero qué es una proporción? Una igualdad de dos razones. ¿De acuerdo? Ahí tengo la razón del triángulo chico con el triángulo grande. La comparación. ¿Ya? Entonces, ojo, está comparando el triángulo chico con el triángulo grande. Esa es su razón. Triángulo chico con grande es igual al triángulo chico con el grande, ¿ya? Entonces, matemáticamente, si usted llega ahí, lo otro es multiplicar cruzado, porque las proporciones usted multiplica extremo con extremo y medio con medio. O sea, multiplica 3 por 2x más 6, multiplico 3 por 2x más 6, es igual a 4 por 2x más 2, ¿de acuerdo? Y ahí multiplico 3 por 2x me da 6x, más 3 por 6, 18, 4 por 2 son 8x, y 4 por 2 son 8. Agrupo términos semejantes, y acá no se pueden equivocar ustedes algebraicamente, no se pueden equivocar.
¿Dónde me conviene juntar las variables? En este caso, como tengo más variables acá, me conviene el 6 pasarlo restando para allá. Entonces 8x menos 6x y el 8 que está sumando pasa al otro lado restando. Menos 8. Acá me da 2x y acá me da 10. ¿Y 2 por cuánto me da 10? Significa que 2 por 5. O sea que el 2 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? X vale 5 en este caso. Si X vale 5, pero fíjese, la pregunta es ¿cuánto vale BC? Y BC es este lado. Y yo encontré el X y no se atarante para responder. Yo sé que X vale 5, pero no me están preguntando por X, me están preguntando por BC. Y BC vale 2 por X menos 1. Y 2X era 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se reemplaza. Se reemplaza como X vale 5, 2 por 5, 10, menos 1, 9. Significa que S vale 9. O sea, la respuesta correcta de BC vale 9 centímetros, metros, lo que sea. ¿Ya? Eso tiene que ver con cómo se resuelve este tipo de problemas. ¿Ya? ¿Qué cosa tenía que haber aprendido usted para tratar de resolver bien estos problemas? Voy a preguntar si se entiende o no se entiende. ¿Ya? Profe, tengo una duda. Si se entiende, pero ¿qué pasa cuando no hay números y hay puros vértices? Cuando hay usted identifica los vértices. Fíjese que en este problema no tenía yo solamente tenía vértices. Y me tengo que dar cuenta cuáles son los lados y los ángulos que son, en este caso, correspondientes. Fíjese que si este es el ángulo alfa, y yo desgloso en el triángulo chico, este también vale alfa. Y el triángulo grande, este también vale alfa, lo comparte. Y este ángulo vale beta, ya en este caso yo le puse gamma. Y como esta es recta paralela, si esta recta baja, este también vale gamma. Chiquillos, y eso es súper importante, esa parte es fundamental de que ustedes la dominen, lo que tiene que ver con ángulos. ¿Ya? Así es que si no saben todavía bien ángulos, opuestos por el vértice, por ejemplo, aquí tengo ángulo alfa y opuesto por el vértice vale alfa también, ¿de acuerdo? Esas cosas tienen que repasarlas de a poquito, ¿ya? ¿Por cuál es semejante? Ya, cuando hablo de congruencia, por ejemplo, si este triángulo es congruente con este, pero está para el otro lado, este lado, por ejemplo, vale 3, este vale 3 y vale 3, este también vale 3, vale 3, vale 3. Esos dos son congruentes, ¿de acuerdo? Y hay criterios de congruencia también, los pueden revisar. Los pueden revisar en el librito, si varios ya lo compraron, ya, lo pueden revisar. Distinto es si este vale, por ejemplo, 3, vale 3 y vale 3, y este vale 6, vale 6, vale 6. Estos son semejantes y uno es el doble del otro, ¿ya? Por ejemplo, si tengo el triángulo 1 y el triángulo 2, y yo digo, la comparación entre el triángulo 2 con el triángulo 1, el triángulo 2 es el doble del triángulo 1. El triángulo 2 con el triángulo 1. Distinto es si yo digo, el triángulo 1 comparado con el triángulo 2, el triángulo 1 comparado con el triángulo 2 es la mitad. El triángulo 1 con el 2 es la mitad. ¿Se entiende? Entonces la razón del triángulo 1 con el 2 es la mitad y la razón del triángulo 2 con el 1 es el doble. Ya, esta clase la están mirando y estoy seguro a varios niñitos de mi curso que tienen prueba el jueves. Ya, la prueba obviamente está acorde a las clases que yo le he hecho y las clases que le he hecho son así como las que estoy haciendo acá. Ya, el problema de nuevo que voy a inventar es el siguiente. A ver. Dice originalmente que decía, no me acuerdo. Pero me dan este tipo de ejercicio. CD y AB. ¿Ya? Me dice que ese vale 36, ese vale 24, ese vale 9 y me preguntan por X y ese vale 18. Esa información me dan, ¿no? Me dan harta información, ¿ya? Ya. Me dice que el AB, o sea, este lado, es paralelo con el lado CD, ¿de acuerdo? CD. Esos son paralelos. Cuando son paralelos, fíjese que usted, de esta forma, estos son paralelos. Ya. Y acá hay algo en matemática que se llama ángulos alternos internos. Cuando usted tiene ángulos internos, aquí tengo ángulos internos, si este ángulo vale alfa, el interno alterno, el que se alterna, es como que aquí va caminando por la calle y se cambia de vereda y llega aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se alterna.
¿Ya? Entonces estos ángulos valen lo mismo. Este vale beta, este también vale beta. Entonces, como yo tengo dos ángulos que son iguales, el tercero necesariamente tiene que ser igual, y más aún, este gamma, por ejemplo, y opuesto por el vértice. Entonces, sí o sí es igual. Entonces, por el criterio ángulo a ángulo, estos dos triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son semejantes, fíjese que ahora, como usted entendió y quiere comparar, va a comparar, por ejemplo, va a ponerle triángulo 1 y el triángulo 2. Si su razón la va a comparar con el triángulo 1 con el triángulo 2, va a ser la siguiente. Agarro un lado del triángulo 1 y digo, el que va de alfa a beta vale 36 del triángulo 1. Entonces 36, ¿con qué lo voy a comparar? Con el que va de alfa a beta del otro lado de acá, con el 9. Del triángulo 1 voy a comparar el que va de alfa a gamma del triángulo 1, porque el triángulo 1 está arriba, entonces pone 24. Y el alfa a gamma del triángulo 2 es la incógnita que yo necesito. ¿De acuerdo? Y cuando llego a esta expresión, entonces acá usted multiplica por proporción y multiplica 36 por x es igual a 9 por 24. Fíjese que el 36 que multiplica pasa a dividir allá. Ya, y acá, como los que van a dar la PSU son muchos, que están mirando ahora este en vivo, yo les voy a enseñar rapidito. El 36 yo no lo voy a escribir como 36, yo sé que es el 9 por 4. Entonces el 36 lo voy a escribir como 9 por 4, para simplificar el C9 con ese 9. El 24, ¿cuánto es? ¿Es 4 por cuánto? 4 por 6. 6 por 4 me da 24. Simplifico ese 4 con ese 4. ¿Y qué me queda? 6. O sea que x vale 6. ¿De acuerdo? X vale 6. Listo. Eso, ¿ya? Entonces, cuando usted comprende qué cosa voy a comparar con cuál, no se va a equivocar. Imagínense, los errores de los estudiantes son los siguientes de repente. Comparan a veces 24 con el 9, por ejemplo, o 24 con el 36, y después comparan al revés, por ejemplo, con el x con el 9. Comparan al revés sin saber cómo se comparan en geometría, ¿de acuerdo? Entonces, es importante para que usted no se equivoque, que sepa comparar. Si voy a comparar el triángulo 1 con el 2, entonces veo los ángulos y los lados homólogos correspondientes. ¿Ya? Espero le haya quedado más claro. ¿Ya? Yo creo que el día viernes les voy a mandar a todos un control de una duda. ¿Cuál lado de los triángulos compuesto primero? Profe, ¿puede explicar otra vez lo de los ángulos en ese ejercicio? Ya, miren. Ya voy a explicar lo de los ángulos primero. ¿Cuál comparé primero? Ya. En este triángulo, en este ejercicio, comparé ¿qué comparé? El triángulo 1 con el triángulo 2. ¿De qué forma lo comparé? Los lados que son correspondientes. ¿Cuáles son los lados correspondientes? Si agarro el triángulo 1, voy a girar la cámara de nuevo para que entiendan. ¿Ya? Ya. A ver. Si tomo el triángulo, la comparación va a ser el triángulo 1 con el triángulo 2. Si este ángulo vale alfa, por ser alterno interno, este también vale alfa. ¿De acuerdo? Si este vale beta, por ser alternos internos, este también vale beta. En consecuencia, como tengo dos ángulos iguales, el tercero tiene que ser igual. ¿Ya? Y es más, este como es opuesto por el vértice también vale lo mismo. Eso como parte 1. Si yo quiero comparar el triángulo 1 con el triángulo 2, que yo sé que son semejantes, voy a decir, si tomo el lado que va desde alfa a beta, vale 36. Entonces, 36, ¿con qué lo voy a comparar? Con el que va de alfa a beta, de allá, que vale 9. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál más voy a comparar? El que va de alfa a gamma del triángulo 1, porque ojo, el triángulo 1 lo tengo arriba, comparo primero, entonces eso vale 24. Y el triángulo 2 de abajo vale de alfa a gamma, vale x. Y ahí yo resuelvo el ejercicio multiplicando, qué sé yo, ¿ya? ¿Ya? ¿Ahí lo entendieron? La duda es cuál es el orden de dar la fracción. Depende qué le piden a usted. Si a usted le piden, si le dicen que la razón tiene que ser tanto, entonces usted, por ejemplo, sabe que si compara el más grande con el más chico me va a dar una razón mayor que 1. Si compara el más chico con el más grande me va a dar una razón menor que 1. Entonces, si me restringen la razón, entonces ahí está cuál comparo primero. Pero yo puedo comparar con cualquiera, porque fíjese que acá, después cuando usted multiplica cruzado, ahí no tengo divisiones, pues ahí yo encuentro el valor de x nomás.